La Interestatal 95 debía estar bajo las ruedas del Hammer H3. En realidad, tenía que ser una larga lengua de asfalto iluminada por la luz de la luna, pero con tanta nieve, a Godric Riley le costaba ubicar la vía. Por eso circulaba despacio, en silencio e inclinado hacia adelante para no perder detalle, mientras su hermano pequeño dormía acurrucado en el asiento del copiloto. El silencio le ponía nervioso y el mundo llevaba años mudo. Pese a que él había advertido a Evans que no pusiera música porque debían estar atentos a cualquier sonido del exterior, no pudo evitar darle al play para que Trisha Yearwood, con su Walk Away Joe, le relajara. «¿Tú sí y yo no?», preguntó Evans sin abrir los ojos. «Calla y duerme», respondió. «Ajá». «No digas ajá, me recuerdas a papá». Evans no contestó y Godric pensó en su padre, Edgar Raleigh, viudo, 2 hijos, cartero y más loco que una puta cabra, se dijo. Aún así, su locura les había salvado la vida. Fue él quien compró ese puzzle de tubos metálicos que componía el búnker pocos años antes de que comenzara la guerra. No porque supiera que Irán atacaría las bases de Estados Unidos dando pie a la Tercera Guerra Mundial, sino porque se avecinaba el apocalipsis según el calendario maya. Rememoró la tarde de verano en la que comenzó todo. «¡Frena!», gritó Evans a su lado, sobresaltándolo. Aunque todo sucedió en unas milésimas de segundo, Godric creyó que el tiempo se había parado. Fue consciente de pisar el pedal del freno antes de ver al chico sentado en la carretera, de cómo el coche derrapaba y se cruzaba en la vía, de cómo lo esquivaba en el último instante y de cómo pudo volver a hacerse con el control del vehículo. Cuando este se detuvo por completo, los hermanos se miraron asustados. «¿Qué coño era eso?», preguntó Godric. No quería creer lo que sus ojos le habían mostrado. «Estará muerto», respondió Evans. «Nadie podría aguantar la temperatura que hay fuera, joder». «Tenemos que bajar a ver». Godric agarró de la parte trasera unas raquetas para las botas, el abrigo y un rifle de caza. Jamás habían tenido que usar un arma, pero más valía prevenir. La nieve caía con parsimonia bajo la luz de su linterna. Pese a que nevaba por todo el país y probablemente en todo el mundo, por culpa de las armas meteorológicas y el invierno nuclear, en aquella parte de Estados Unidos todo se había congelado. Godric sintió como el frío le acuchillaba las articulaciones en cuanto bajaron del Hammer, y, por el encogimiento de su hermano, supo que a él también. Le hizo un gesto con la cabeza y ambos se dirigieron hacia atrás, Godric con el arma y Evans con el haz de luz. Apenas caminaron unos metros cuando dieron con el bulto en la carretera. Continuaron con sigilo. A Godric le temblaba el rifle en las manos, por el frío y por el miedo. Evans se adelantó un poco y rodeó al chico. Estaba congelado. No pasaría de los 20 años y permanecía con los ojos cerrados y sentado en la posición de la flor de loto, con las piernas cruzadas una encima de la otra, como si estuviera meditando. Su ropa estaba llena de carámbanos y su pelo cubierto de nieve. Su piel relucía cubierta de una patina helada. «La única persona que nos topamos en años y está muerta», dijo Evans, alumbrando el rostro del chico. «¿Cuánto tiempo llevará así?» «No lo sé. Mucho, quizá», respondió Godric. Bajó el arma. «Al menos parece que murió tranquilo. Pobre». En ese momento el chico abrió los ojos. Tenía la mirada blanca, como si sus pupilas se hubieran diluido. Gritó. Irwin permanecía clavado en la puerta de su cabaña, con la mirada perdida, casi sin parpadear. La noche era muy fría y estaba aterido, pero no se daba cuenta, como tampoco se percataba de los saludos que le dedicaban sus convecinos al pasar por el camino que conducía a la plaza. Había reunión en el fuerte. El coronel tenía algo que anunciar y Villa Salvación se había convertido en un hormiguero lleno de vida. Irwin rebobinaba sus recuerdos como si fueran una cinta VHS. ¿Qué acababa de pasar dentro de la cabaña? Su mente pulsó el botón del stop cuando llegó a la parte de los invernaderos unas horas atrás. Allí había tenido una discusión con Ralph Lee. Nada fuera de lo normal. Pasaba todos los días, aunque su carácter afable hacía que las discusiones parecieran un simple intercambio de opiniones, y, al final, siempre se dejaba convencer o cedía para evitar confrontaciones.
Las peleas no iban con él. La violencia le horrorizaba, así que la evitaba a toda costa. Pese a eso, al llegar a la cabaña su humor era de perros, aunque a lo máximo que llegaba cuando tenía humor de perros era a soltar un «jolines». «Irwin, pequeño, ¿qué tal el día?», le llegó la voz de su madre en cuanto cruzó la puerta. «Mamá, tengo más de 40 años», respondió con fastidio, mientras se quitaba el abrigo y los guantes. «¿Cuándo vas a dejar de llamarme pequeño, jolines?». Audrey se asomó desde la puerta de la cocina. Era baja, delgada y con una joroba dowager, fruto de la osteoporosis. Arrugó aún más su ya arrugado entrecejo y apretó la boca en señal de desaprobación. Sus ojillos le estudiaron con detenimiento. Irwin odiaba cuando le examinaba así. «Has dicho un taco. Algo grave ha tenido que pasar en el invernadero. ¿Has discutido otra vez con Ralph Lee?». «Déjalo estar, mamá». Irwin fue hasta la cocina. Audrey cortaba cebolla con un cuchillo enorme. En el fuego de la chimenea había una olla con una sopa hirviendo. «No me apetece hablar de ello. Solo quiero probar esa deliciosa sopa». «¿Quieres que vaya a hablar con él?». «¡Claro!», exclamó él antes de sentarse a la mesa. «Y de paso habla con sus padres también para que le castiguen sin salir de la habitación». Su madre dejó de cortar cebolla y entornó los ojos. Fue hasta la olla y la removió. «Estás siendo irónico. No me gusta cuando haces eso, pequeño. Solo me preocupo por ti». Volvió a la mesa y agarró otra cebolla. «Si tu padre estuviera aquí ahora mismo, estaría sobre sus rodillas y con el culo como un tomate. Él nunca hubiera permitido que me hablases así. ¿O no recuerdas cuando...?» Irwin desconectó. Sí, recordaba al cabrón de su padre. No hacía tanto que había muerto de cirrosis hepática. ¿Cómo no acordarse del viejo llamándole desde la habitación oscura cuando volvía del colegio? «Irwin, pequeño, ven». De sus manos toscas, desnudándole y pegándole para que se diera prisa en contentar a papá. «Vamos, toca aquí, verás qué dura se pone». De cómo le obligaba a... «Esto es un juego entre nosotros. No se lo debes decir a nadie, ni a mamá. Sigue tocándola». No quiso continuar. Aquellos recuerdos estaban más que enterrados. La habitación oscura derruida, su padre lleno de gusanos. Irwin miró a su madre y al cuchillo. Audrey le estaba riñendo, o eso suponía, porque solo veía su boca vieja y desdentada abrirse y cerrarse, sin duda formando palabras. Pero Irwin no la escuchaba, solo la miraba con asco y odio. Ella nunca supo nada. Vivía en su mundo Happy Flower, bla 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 y más bla 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 bla. Tenía un pelo canoso que brotaba de su barbilla y que le daba un asco enorme. Bla 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 bla. Tu padre, ese gran hombre, si él estuviera vivo, bla 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 bla. El enorme cuchillo cortaba cebolla, cortes finos. Irwin comenzó a llorar mientras su madre continuaba con su tarea. Le hablaba y un diente aislado bailaba en su boca. Bla 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 bla, porque yo te quiero mucho, pequeño, pero últimamente, bla 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 bla. Ya no sabía por qué lloraba, si por el recuerdo de lo que le hacía su padre, si por la jodida ignorancia de su madre o por la cebolla. Además, se sacrificaba mucho por ti. Incluso salía antes del trabajo para poder estar en casa cuando tú llegases. Mamá, ¿quieres callarte de una puta vez? Golpeó con las dos manos en la mesa, haciendo temblar tenedores, cucharas y platos. ¿Quieres callarte de una puta vez? Irwin se levantó de la silla tan bruscamente que ésta cayó hacia atrás. Agarró a su madre del pelo y le estampó la cabeza contra la tabla de cortar. Solo una vez. Clonk. La anciana emitió un graznido pequeño, como si fuese un pequeño cuervo que se cae del nido y observa con miedo lo desconocido. Su hijo agarró el cuchillo de cocina y comenzó a serrarle el cuello. Ella gritó. Él estaba fuera de sí, con la respiración entrecortada y una vena latiendo en la sien. Bla, 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 bla. La sangre le manchó la cara y el reguero que chorreaba del gaznate de la anciana empapó las cebollas. Irwin lloraba y reía a la vez. Casi no veía lo que estaba haciendo, solo sabía que lo tenía que hacer. Aquella vieja del demonio tenía que morir para poder enterrar todo su pasado, para cerrar la puerta a la habitación oscura. Cuando terminó de separar la cabeza de Audrey del cuerpo,
La arrojó dentro de la olla que estaba al fuego. Después se fue a vomitar al baño. Terminó de lavarse las manos y la cara en una palangana de metal. Cerró los ojos. No podía creer lo que acababa de hacer. Le invadía una extraña sensación, mezcla de euforia y pánico. ¿Qué pasaría ahora con él? ¿El coronel ordenaría que le condenaran a muerte? Aquel viejo era capaz. O quizá no. Nunca había pasado nada semejante en el fuerte. Le desterrarían de vía salvación y moriría a manos de aquellos seres albinos salidos del Averno que nunca había llegado a ver. Cuantas más vueltas le daba, más se arrepentía de haber matado a su madre. ¿Y si se deshacía del cuerpo? Quizá podría quemarlo. Después podría decir que Audrey había desaparecido y nadie le acusaría de nada. No, seguro que le pillaban. Había cometido una locura. Lo mejor sería entregarse, contarlo todo. Tenían que entenderle. Decidió salir del baño y afrontar lo que acababa de hacer. «Pequeño, ¿por qué has tardado tanto? ¿Te encuentras bien?» Irwin se meó encima.